Bien, vamos a empezar a ver los conceptos que se utilizan cuando programamos con el lenguaje Java a través del IDE. Lo primero que tenemos que saber es que este IDE utiliza como lenguaje de trabajo Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos dentro de nuestros proyectos, que pueden ser aplicaciones Java o aplicaciones web, o aplicaciones también de tipo mobile, van a utilizar por atrás el lenguaje Java. Ustedes van a trabajar con las aplicaciones Java Web. Trabajar con estas aplicaciones Java Web significa que ustedes por atrás están trabajando Java para la parte del desarrollo de los componentes de la aplicación y que están utilizando páginas web para mostrar los datos y cargar los datos. En cambio, si eligieran una aplicación Java pura, lo que ustedes harían es trabajar también con el lenguaje Java para desarrollar la aplicación y la interfaz gráfica sería una ventana. Como ustedes van a trabajar con el lenguaje Java Web, lo vamos a elegir directamente así. ¿Sí? Vamos a poner siguiente. ¿Sí? Y vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a poner un nombre de proyecto, donde el nombre del proyecto a nosotros nos indica un directorio dentro, en este caso, del directorio NetBeans, donde se va a almacenar todo lo que desarrollemos para esta aplicación. Vamos a poner siguiente. ¿Sí? Esto lo vamos a explicar después, para no perder tiempo. Y vamos a trabajar con Java Server Faces. Algo que tienen que tener en cuenta cuando vayan a trabajar en el parcial es tratar de tener ya creado un proyecto que represente el parcial para que esto no demore, ¿sí? Dependiendo del tipo de computadora que usted utilice. Bien, nuestro primer proyecto, ¿sí? Va a hablar sobre los conceptos, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros cargamos el proyecto, en la carpeta libraries tenemos tres componentes distintos, en el que vamos a empezar a tratar hoy es el JDK, que es el kit de desarrollo de Java. Quiere decir que instalamos los módulos de Java que a nosotros nos van a permitir crear aplicaciones como programadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a crear aplicaciones utilizando el lenguaje de Java? Acá donde dice paquetes fuente, nosotros vamos a crear paquetes. ¿Qué son los paquetes? Los paquetes simplemente son directorios que nos van a permitir a nosotros organizar las clases Java que desarrollemos. ¿Qué son las clases Java? Bueno, las clases Java son el corazón del trabajo que realizamos cuando creamos aplicaciones orientadas a objetos. Java nos hace que nosotros diseñemos dentro de nuestra aplicación lo que se llaman clases. Las clases son etiquetas y moldes para obtener objetos, ¿sí? A ver, ¿cómo le mostraría esto rápido? Yo debo tener acá, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver acá un ejemplo, ¿sí? Vamos acá, que lo voy a poner desde acá, ¿sí? Desde acá, vamos a ver, ¿sí? Vamos a aceptarlo. Y dijimos que Java va a ser un lenguaje de programación orientado a objetos. Sé que todo lo que se genera en tiempo de ejecución son objetos. Los objetos tienen tres partes, ¿sí? Por un lado el nombre del objeto, y este nombre de objeto va a limitar las características y acciones que puede generar ese objeto. A las características del objeto las vamos a llamar atributos, y a las acciones que puede realizar ese objeto las vamos a llamar operaciones. Acá tenemos un ejemplo de un lápiz, ¿sí? El nombre del objeto, por lo tanto, sería lápiz. Este nombre, lápiz, nos indica a nosotros las características que puede tener ese objeto. Nosotros sabemos, por lo que podemos ver en este objeto lápiz, que bueno, tiene color. El tipo de color nos va a indicar que es color negro, ¿sí? O sea, una característica va a ser el color del lápiz, ¿sí? El tamaño, ¿sí?
si tiene o no tiene goma, sería otra característica del lápiz, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Si yo estuviera hablando de otro objeto, capaz que no tiene estas características, pero como estamos hablando del lápiz y lo estamos viendo a través de un ejemplo, nosotros podemos empezar a obtener las características de ese objeto, ¿sí? Entonces, el nombre sería lápiz, ¿sí? Las características, atributos serían, por ejemplo, color, material, ¿sí? Eh, eh, si posee goma, ¿sí? Para indicar, en este caso que posee goma, sí, ¿sí? El material, y bueno, va a ser en este caso, va a ser una madera, ¿sí? Que otros lápices podrían no tenerlo, y el color negro, ¿sí? Y las acciones que puede hacer este lápiz indican las acciones que él como lápiz puede realizar o que otros objetos pueden aplicar con él. Por ejemplo, un lápiz por sí solo no hace nada, pero otra persona, una persona que sería otro objeto, con el lápiz lo que hace es dibujar, marcar, escribir, ¿sí? Entonces esas serían las acciones, ¿estamos? Entonces, de ahí pasamos a otro concepto que es más formal de la definición de los objetos, que es la identidad, el estado y el comportamiento, ¿sí? La identidad nos va a hablar de una característica que hace que todo objeto es único e irrepetible. No van a existir dos objetos iguales. Fíjense, acá yo veo, ¿sí? Un objeto que sería, su nombre sería escalera. Yo podría tener otra escalera igual, ¿sí? Y que aparezca acá, pero evidentemente serían dos objetos distintos. A eso se refiere con la identidad. Es una propiedad específica de los objetos que hacen que sean únicos. El estado de un objeto va a representar el valor que tienen todos los atributos en un momento dado. Es decir, si yo quiero decir el estado de este objeto, primero tengo que conocer sus atributos. Por ejemplo, ¿qué atributos podríamos tener de esta escalera? ¿Sí? Material, ¿sí? Cantidad de escalones, por ejemplo. Entonces, el estado de este objeto, que es la escalera, sería material, por ejemplo, sería madera, cantidad de escalones serían 2, 4, 5, ¿sí? O sea, el estado de este objeto es, tiene 5 escalones y es de material de madera. Ese sería el estado, ¿se entiende? Es distinto, los atributos son las características. El estado define el valor de todos sus atributos en un momento dado. ¿Estamos? Y el comportamiento indica qué es lo que podemos hacer con este objeto. Por ejemplo, con este objeto vamos a poder moverlo, pararlo, guardarlo, ¿sí? Treparlo, ¿sí? Esos serían las características, el comportamiento que puede hacer. Por lo tanto, el comportamiento lo que hace es decir simplemente qué acciones puede hacer este objeto. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tiene que ver ahora este concepto de la clase? La clase es una abstracción, ¿sí? Simplemente la clase va a representar eh, un molde de las cuales se pueden generar objetos, ¿sí? Que esto sería, todas estas definiciones son importantes, pero esta es con la cual me quiero quedar. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables, que sería el estado que vimos, y métodos apropiados para operar con dichos datos, que sería nuestro comportamiento. Permite abstraer los datos y sus operaciones asociadas al modo de una caja negra, ¿sí? Cada objeto creado a partir de una clase es una instancia. Bien, veámoslo como un ejemplo de lo que hicimos. La clase, dijimos, va a ser un molde para crear objetos, ¿sí? Fíjense en esta analogía. Yo acá tengo un molde, ¿sí? Para crear figuras, ¿sí? De galletas, ¿sí? Es un molde, ¿estamos? Este molde, a través de este molde yo puedo generar, ¿sí? Distintas galletas. Estos serían los objetos. Fíjese que cada objeto lo obtuve a partir de este molde, o sea, cada galleta lo obtuve a través de este molde. En nuestra analogía sería cada objeto lo obtengo de este molde. Fíjense que cada objeto, ¿sí? Cuando lo obtengo, tiene un estado, ¿sí? En este estado sería, por ejemplo, color de galleta, color del moño de la galleta, color de los botones de la galleta, por ejemplo, ¿sí? En este caso, el estado de este objeto es anaranjado en color
rojo en color de moño y amarillo en color de botón. Y en estos otros dos casos serían distintos. Todos objetos creados a partir de este molde, es decir, de esta clase. ¿Estamos? Entonces, esa es la analogía que nosotros queremos indicar. Además, cada objeto que yo obtenga de una clase se llama instancia. ¿Estamos? Entonces, esta es la clase, estos son los objetos. Bien. ¿Por qué usamos el concepto de clase? Porque nosotros, ¿sí? Nosotros, en nuestra aplicación, lo que nosotros hacemos es crear clases. Clases, ¿sí? O sea que lo que nosotros diseñamos somos clases, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener la capacidad, ¿sí?, de poder reconocer las clases cuando tengamos un problema concreto. Por ejemplo, ¿sí? Acá tengo un práctico que se utilizó para el año 2017. El punto 1 nos dice: desarrolla una aplicación que permita calcular la distancia de dos objetos de la clase punto, ¿sí? Permita calcular la distancia entre dos objetos de la clase punto. Fíjense que en este ejercicio está muy claro quién sería la clase, ¿sí? Nos está diciendo que tenemos que armar una clase punto. Entonces, nosotros sabemos que este va a ser un molde para varios objetos, ¿sí? Tenemos que tener claro entonces que si estamos hablando de un punto, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, en qué se refiere el punto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos representar a un punto, ¿sí? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí?, supongamos que, voy a hacer acá, tenemos que imaginarnos cómo sería el punto para poder abstraerlo, es decir, para poder programarlo. Si nosotros pensamos y hablamos de un punto, simplemente estaríamos pensando en algo, ¿sí? Lo voy a hacer un poco exagerado, voy a usar un pincel, uno grueso, ¿sí? A ver si puedo utilizar, ¿sí? Y lo voy a pintar así. Voy a poner el color negro, ¿sí? Y lo voy a utilizar ahí. A ver si puedo usarlo como lápiz, ¿sí? Vamos a utilizar y voy a pintarlo, ¿sí? Se puede observar que ahí hay un punto. A ver, vamos a ver si puedo utilizarlo más grueso. ¿Sí? Si nosotros vemos, bueno, lo vamos a hacer así. Esto sería en un punto, ¿sí? Un punto, ¿sí? Este sería otro punto, ¿sí? Nosotros tenemos claro que esto es un punto. ¿Cuáles son las características que hacen un punto? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, si trabajamos en un eje cartesiano, sabemos que acá tenemos un valor en X y un valor en Y. Por lo tanto, ¿qué va a definir este punto? El valor de X y el valor de Y. Entonces, ya podemos con esto imaginarnos cómo sería la abstracción. Si yo quiero representar un punto, tengo que definir los valores de X y de Y, que en este caso sería un valor sobre el eje, y en este caso sería un valor sobre el eje Y. ¿Se entiende? Por ejemplo, si esto fuera 1, 2 y acá 3, bueno, ¿cómo estaría representado el punto? El punto P sería igual al valor 4 en X y 0 en Y. Vamos. Entonces, eso es lo único que necesitamos para representar una clase. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá, si yo me voy a mi, bueno, yo tengo que lo que tengo que hacer, tengo que crear una clase, que lo hago de esta manera, botón derecho, nuevo, creo clase y digo, voy a crear la clase punto. ¿Sí? ¿Hay alguna nomenclatura que tenemos que tomar? Sí, cuando creamos una clase, la primera letra empieza con mayúscula y el resto está en minúscula, ¿sí? Y tiene que ser un sustantivo, y ese sustantivo tiene que ser en singular, ¿sí? Vamos a crear un paquete, en un paquete que se llama aplicación modelo.dominio, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar
esta nomenclatura, así que utilícenla, después lo vamos a explicar mejor para qué se utiliza. ¿Sí? Fíjense entonces, se creó la clase punto, ¿sí? En un paquete, ¿sí? Y de esta manera acá está definida. Por lo tanto, yo estoy creando el molde para crear objetos tipo punto, ¿sí? Y no tiene ningún atributo y no tiene ninguna operación, ¿sí? Dijimos que los objetos podían tener operaciones y atributos. Como los objetos se generan a partir de la clase debe tener un atributo si queremos que el objeto generado tenga atributo. Bueno, ¿cuáles serían nuestros atributos? Bueno, dijimos que para poder definir un atributo nosotros tenemos que tener, básicamente, tenemos que tener su valor en el eje X y su valor en el eje Y. Y si fuera en 3 dimensiones, también su valor en el eje Z, X y Z. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que definir los atributos. Los atributos se definen de la siguiente manera. Tienen un modificador de acceso, luego un espacio, luego tiene el tipo de dato y finalmente, un espacio y tiene el nombre del atributo. ¿Sí? Bueno, nosotros como modificador de acceso lo que vamos a usar es private. ¿Estamos de acuerdo? Private. ¿Sí? Que eso va a significar que ningún otro objeto va a poder acceder en forma directa a este atributo. ¿Estamos? ¿Por qué lo hacemos? Es para cumplir una propiedad de los objetos que se llama encapsulación, pero no vamos a entrar en detalle a eso. Así que ustedes simplemente, por ahora, tómenlo como que esto va a ser requerido, ¿sí? El espacio, y tenemos que utilizar un tipo de datos para el atributo, ¿sí? Como nosotros vamos a ingresar valores numéricos, seguramente el tipo de datos que tenemos que utilizar acá es numérico, pero tenemos que saber cuáles son los tipos de datos que tiene Java. Entonces, mi propuesta sería la siguiente. Veamos acá, ¿sí? Vamos a poner tipos de datos Java primitivos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, veamos. Tenemos que tener en cuenta que Java, vamos a ver si lo vemos, Java tiene, por empezar, dos tipos de datos muy interesantes. Por un lado los primitivos y por otro los objetos. Primero vamos a ver los primitivos para este ejemplo, ¿sí? Y vamos a acercarlo más, ¿sí? Vamos a verlo. Aquí está, ¿sí? Estos son los tipos primitivos. Son 8 en total, fíjense. Los 4 primeros son todos estos enteros y decimal simple y decimal son numéricos, ¿sí? Tenemos los tipos de datos byte, short, int, long, float y double. Todos me indican números, ¿sí? Los enteros obviamente van a ser valores sin coma, mientras que los decimales van a ser valores con coma. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de datos enteros que vemos acá? El tamaño que tienen y por tanto el rango de valores que pueden abarcar. Si yo elijo un tipo de dato byte, ¿sí? Va a ocupar poco espacio en memoria, se llama en este caso un byte, y el rango que puede tomar de valores es entre menos 128 y 127. ¿Estamos de acuerdo? Short es un tipo de dato entero un poco más grande, ocupa 2 bytes, este es su rango, y el entero, que es uno de los tipos de datos, es el tipo de datos entero por defecto, es decir, que si yo empiezo a trabajar con números, siempre va a asumir que va a ser un número entero, es este. Y luego tengo long, que lo que hace es definir un entero que se llama entero largo, que tiene el doble tamaño que el int y por lo tanto tiene un rango de valores muy grande, ¿sí? Entre los valores decimales, ¿sí? Vamos a tener el float double, donde double es el tipo de dato por defecto, ¿sí? Que ocupa 8 bytes y para definir un valor decimal muy grande, ¿sí? Mucho más grande que el float, que también es grande, pero obviamente es de tamaño menor. Y después los otros dos tipos de datos que quedan, que son primitivos,
son el char para definir un carácter simple y el boolean para definir si el valor es almacenar un tipo de dato que puede ser verdadero o falso. Los tipos de datos primitivos se llaman así porque lo que intentan hacer es asemejar a los tipos de datos de cualquier lenguaje de programación. ¿Qué es lo que hacen los tipos de datos de cualquier lenguaje de programación? Almacenan un espacio de memoria por defecto, ¿sí? Que en este caso, y entonces con eso ustedes pueden definir un rango de valores mínimos y máximos. Esto sería lo único en Java que no es objetos, por lo tanto, por eso es que dice acá que no tienen métodos, no son objetos, por lo tanto no necesitan una invocación para ser creados, simplemente los utilizamos y además cuando los creamos tiene un valor por defecto, que en el caso de los numéricos siempre es 0, en el caso del char es el valor espacio y en el boolean es el valor false. ¿Sí? Bien. Entonces, de esos tipos de datos nosotros tenemos que tomar. Si nosotros tenemos que designar un valor en el eje X y un valor en el eje Y, ¿sí? Bueno, nosotros podríamos utilizar entonces un double para indicar, ¿sí? Para indicar el valor de X. Y fíjense que acá pongo double y para indicar el valor en Y. ¿Estamos? Entonces, ese sería nuestra clase punto. ¿Estamos? Nuestra clase punto. ¿Sí? Estos serían atributos. ¿Sí? Esto es atributos. ¿Estamos? Bien. Entonces ya vimos que esta clase tiene un nombre y tiene atributos. ¿Sí? Dijimos que los objetos pueden tener nombres, atributos y operaciones. ¿Sí? Operaciones. ¿Sí? Que son las acciones que puede realizar un objeto. Fíjense que en nuestro problema, ¿qué es lo que nos pedían? ¿Sí? Que desarrollemos una aplicación que permita calcular la distancia entre dos objetos de la clase punto. ¿Estamos? Dos objetos de la clase punto. Bien, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos esto. Primero que nada, como nosotros dijimos que poniéndole private a esto, no hay forma de asignar valor, de acceder directamente a esos valores, necesitamos utilizar métodos accesorios. ¿Sí? Veámoslo con un ejemplo más claro a ver qué es lo que yo estoy queriendo hacer. Supongamos que voy a crear una clase que se llama principal. ¿Ven? Estoy creando una nueva clase, la finalizo, ¿sí? Y acá tengo la clase principal. ¿Sí? Para hacer pruebas, nosotros solemos utilizar, ¿sí? El método public static void main. ¿Sí? Ahí le ponemos string, así con corchete, args. ¿Sí? Este método simplemente nos va a permitir, si yo quiero ejecutar una porción de código, puedo arrancar por acá, arrancar por este método. ¿Sí? Si yo hago botón derecho, run file, fíjense que ahí empieza, se ejecuta, hace lo que está acá y finaliza. Como yo no puse ningún código, acá finaliza. Supongamos que yo quiero poner algo así. Hola mundo. ¿Sí? Si yo lo ejecuto, lo pongo, me visualiza. ¿Sí? Que por acá arranca el programa. ¿Sí? Vemos como esto, cuando arranca el programa. ¿Sí? Nosotros tenemos que crear un objeto de la clase punto para que después de que crear ese objeto, ¿sí? De la clase punto pueda calcular la distancia que tiene hacia otro objeto de la misma clase punto. ¿Sí? O sea que lo primero que tenemos que poder hacer es crear un objeto de la clase punto. ¿Cómo se crean objetos de la clase? De clases. ¿Sí? Veamos. ¿Sí? ¿Cómo crear objetos a partir de una clase? Bueno, para crear objetos a partir de una clase es similar a como si estuviéramos definiendo una variable. ¿Sí? Si yo quiero crear una variable de tipo punto, ¿cómo se hace? Simplemente se define el tipo de dato, que en este caso sería la clase, y le pongo un nombre a la variable, por ejemplo, un punto. ¿Sí? Fíjense que estoy haciendo ahí,
estoy definiendo un objeto. Es simplemente una variable. ¿Estamos? Yo estoy definiendo una variable, pero ahí no he creado el objeto, sino que lo he definido. Para crear un objeto, en este caso de la clase punto, tengo que utilizar el operador igual, que significa en Java significa asignación, y utilizar la palabra reservada new. Y en ese momento, ¿sí?, usar lo que se llama constructor de la clase, ¿sí?, de esta manera, ¿sí? Esto que está acá se llama constructor de la clase. ¿Vamos? ¿Sí? Todas las clases que yo creo, ¿sí?, tienen un constructor por defecto, que en este caso no está visible, ¿sí? Si yo no lo pongo visible, Java asume que el constructor está, lo creas en forma automática, ¿sí? Si yo quiero hacer visible este constructor, simplemente tengo que usar la tecla control con la barra espaciadora, así, y fíjense que los primeros que me van a aparecer en diagonal como si fuera un diamante con una estrellita se llaman constructores, ¿sí? Cuando dicen generate quiere decir constructor. Fíjense que yo hago así, lo que estoy haciendo es utilizar el constructor por defecto, que es el que utilizo acá. Bueno, yo lo estoy por crear, ¿sí? O sea, en definitiva, ¿qué hace esta línea de código? Crea un objeto que se llama un punto a partir de la clase punto. Para ello, que utilizo el constructor de la clase con el operador new. El operador new sirve para llamar un constructor y este es el constructor que voy a utilizar. ¿Se entiende? Vamos de nuevo, una vez más. Para crear un objeto, lo que tengo que hacer es definir un objeto, ¿sí?, con un nombre, es decir, que este indicaría la identidad del objeto, ¿sí?, a partir de la clase y utilizar el operador de asignación con la palabra reservada new, que la palabra reservada new permite invocar constructores. Y este constructor, ¿dónde está? En la clase de la cual yo quiero crear, ¿sí? O sea que acá he creado un objeto. Bien, entonces si yo he creado un objeto, un punto, tendríamos que ver qué cosas tiene ese objeto. Ese objeto tiene dos atributos, ¿sí? Tiene el atributo X y tiene el atributo Y, que representan las coordenadas del punto, ¿sí?, en el eje bidimensional, el eje cartesiano, ¿sí? Yo tendría que poder entonces asignarle un valor. Si yo pongo un punto, ¿sí?, un punto, y asigno punto, voy a poder acceder, poniendo un punto, voy a poder acceder a los atributos y a las operaciones disponibles. Fíjense que tengo varias operaciones disponibles, ¿sí?, por defecto, ¿sí?, pero no tengo acceso a ninguno de los dos atributos. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque a punto acá lo he creado como privados. Si yo lo hubiera puesto público, que sería lo otro, ¿sí?, y lo guardo, fíjense que si lo guardo, al ponerlo como público indica que yo podría acceder a estos atributos en forma directa, sin necesidad de acceder por sus métodos accesorios. Fíjense que si yo vuelvo a poner punto, fíjense que ahora me aparecen los atributos, ¿sí? Y fíjense que acá me dice Java doc not found, ¿sí? Quiere decir que no hay documentación, ¿sí? Eso es porque cuando yo acá puse punto, ¿sí?, no les hice un comentario de documentación. Supongamos que yo hago así, fíjense que hago así, ¿sí? Valor en el eje X, ¿sí? Fíjense que lo pongo así, sácate, ¿sí? Me voy para acá, pongo punto y me dice X y dice valor en el eje X. Es porque acá yo ya he generado una documentación del atributo. En cambio, si me voy ahí, no tiene documentación, ¿sí? Esto ustedes en el parcial les van a pedir que lo tengan en cuenta para sumar puntaje, ¿sí? Esto se llama comentario de documentación. La barra y dos asteriscos y finaliza con barra. Lo que escriba en el medio es comentario de documentación, ¿sí? Lo mismo haría con este. Valor en el eje Y. ¿Estamos? ¿Lo ven? Entonces lo guardo.
Y entonces fíjense que acá yo podría acceder al valor del eje X y al valor del eje Y y asignarles, por ejemplo, un valor, ¿sí? Que nuestro ejemplo recuerdan que era, si mal lo recuerdo, habíamos puesto 4, 0, por lo tanto acá yo podría decir que valga 4D, para indicar que es un valor doble, ¿sí? Y un punto Y para decir que vale 0D. ¿Estamos? De esta manera yo estaría definiéndole un valor al atributo. Bueno, esto sería hacerlo de la forma sencilla, ¿sí? Pero ustedes cuando por programación orientada a objetos saben que siempre se pide que los atributos eh, estén encapsulados, es decir, que primero se oculten así y así, ¿sí? Y por lo tanto, luego de ocultarlos, tengamos una forma de acceder a ellos, que no va a ser esta, porque al estar como privado me tira error, porque ya no, como no puedo acceder en forma directa, no puedo asignarles valores. Por lo tanto, tendría que usar otra forma, ¿sí? No se podría de esta manera. ¿Cuál es la solución? Para poder hacer exactamente lo mismo, para poder asignarle o leer valores del atributo. Nuestro único mecanismo, ¿sí? Es usar, acá también voy a poner constructor, perfecto. Lo único que podemos hacer nosotros es generar lo que se llaman métodos accesorios. ¿Qué es lo que ustedes decían que tenían que hacer, por ejemplo, acá? Eh, tenían que ser acá, tenían que ser botón derecho, irse a refactor y acá donde dice encapsular campos, que fíjense que es lo mismo que decir control al mayúscula E, control al mayúscula E llamaría a lo mismo, ¿sí? Entonces yo hago así, me abre esta ventana, selecciona todo, o sea, me va a generar 4 métodos en total, 4 operaciones. GetX, que me va a permitir leer el valor de X, setX, que me va a permitir asignarle un valor a la X, getY, que me va a permitir leer el valor de Y, y setXY, que le va a permitir asignarle un valor a la Y. ¿Sí? Bien, y fíjense que ahí lo ha generado. ¿Sí? Están generados los 4 métodos. Ahí está, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, ya esta clase tiene tanto atributos, ¿sí? Que lo ven acá, ¿sí? Como métodos. ¿Cómo ustedes reconocen un método? ¿Sí? Fíjense que cuando definen el método, ¿sí? El método está acá, tiene un paréntesis, ¿sí? Dentro de este paréntesis podrían ir parámetros. Y luego de la definición del método, del nombre del método, vienen unas llaves, ¿sí? Fíjense que esta llave empieza en el 34 y termina en el 36 y lo que está dentro es el cuerpo del método. ¿Estamos? Bien, lo vamos a poner más formalmente, ¿sí? Acá, esto es comentario de documentación. Voy a poner, ¿qué hace este método? Dijimos que getX en castellano sería obtener X. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Devuelve el valor del atributo X. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace return? ¿Sí? Devuelve el valor. Devuelve X. Valor de X. ¿Estamos? Esto que está acá dijimos que se llama modificador de acceso. ¿Sí? En este caso, los métodos, en general, nosotros vamos a utilizar que los métodos sean públicos. Mientras que los atributos van a ser privados, nuestros métodos van a ser públicos. ¿Sí? Acá tenemos el atributo X, ¿sí? Que es privado. Nosotros acá vamos a tener que el método va a ser público. Esto que está acá se llama tipo de retorno, ¿sí? O sea, ¿qué va a devolver este método? El método getX va a devolver un valor de tipo double. ¿Estamos? Esto que está acá, getX, es el nombre del método, ¿sí?
Entre paréntesis están los parámetros, que son opcionales, y esto que está acá es el cuerpo del método. ¿Sí? Fíjense qué es lo que hace. Siempre que ustedes tengan un tipo de retorno, ¿sí? Van a tener que tener al final la palabra reservada return para indicar qué es lo que va a devolver. Fíjense qué es lo que devuelve. Devuelve x, que era el atributo. Por lo tanto, ¿qué hace este método? Devuelve el valor de x. Ni más ni menos. ¿Sí? Luego tenemos el método setX. ¿Qué hace el método setX? ¿Sí? En castellano sería asignar x, es decir, asigna un valor a x. ¿Sí? Asigna un valor a x. ¿Sí? Asigna un valor al atributo x. ¿Sí? Fíjense que tiene la misma forma que el método getX. Utiliza un modificador de acceso. Todo método tiene que tener un modificador de acceso. Generalmente va a ser público. En este caso el tipo de retorno en getX era double. En nuestro setX es void, que quiere decir que este método va a realizar su operación, todo lo que esté escrito dentro del cuerpo del método, pero no va a devolver nada. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros queremos que un método haga una acción, pero no devuelva un valor, vamos a utilizar la palabra reservada void. Esto dijimos que va a ser el nombre del método, ¿sí? Acá dijimos que esto getX en castellano sería obtener x, y setX sería asignar a x, ¿sí? Fíjense que, si bien está escrito en inglés, como lo estoy traduciendo en castellano, el nombre de los métodos siempre son verbos, ¿sí? Porque son acciones, porque son operaciones. ¿Vamos? GetX, que significa obtener x, el verbo es obtener, y acá en setX el verbo es asignar, ¿sí? Y estos métodos siempre tienen que ser verbos en infinitivo, es decir, con terminación ar, er o ir. ¿Sí? Por esto se llama obtener x, este se llama asignar, es decir, termina en ar, asignar x. La diferencia entre getX y setX, además del tipo de retorno, que este no devuelve y este sí, es que acá sí estamos utilizando un parámetro, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la notación param, ¿sí? Que nos dice que vamos a tener un parámetro, que los parámetros se definen de la misma manera que toda variable, ¿sí? Se pone primero el tipo de dato, un espacio y el nombre de la variable, ¿sí? Esta variable va a ser un parámetro. ¿Qué es eso? Fíjense, en este caso significa x, el valor a asignar al atributo x. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si nos ponemos a analizar en detalle, ¿sí? Quiere decir que este valor que pasa como parámetro, ¿sí? no es el mismo valor del atributo, ¿sí? El IDE nos pone que cuando nos referimos al atributo lo vemos en color verde, y cuando lo asignamos como parámetro lo pone en color negro. Fíjense que lo ilumino el parámetro y me lo estoy tocando acá, ¿sí? Pero ilumino el atributo y fíjense que me está haciendo referencia acá, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta Java cuál es si los dos se llaman igual, cuál es el atributo y cuál es el parámetro? Con la palabra reservada tis. Si yo pongo tis.x, estoy refiriéndome al atributo x. En definitiva, ¿qué es lo que hace el cuerpo de este método? Al atributo x le estoy asignando el valor de x que viene por parámetro. ¿Estamos? Bien, teniendo en cuenta esto, vayamos acá. Tratemos de hacer el ejemplo de asignar al que queríamos hacer hace rato, ¿sí? Hace rato queríamos hacer así y no nos deja, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tengo accesible el atributo x porque está privado, ¿sí? Está privado, no hay vuelta que darle, está privado, ¿sí? La nomenclatura, la programación orientada a objetos nos dice que ese atributo tiene que estar privado. Entonces, yo quiero asignarle este valor 4D al atributo x de alguna manera. Para ello dijimos que definimos dos métodos. Uno que era
getX y el otro setX. GetX era obtener, es decir, significa leer X. Y este setX es asignar, es decir, darle un valor a X. Por lo tanto, si yo quiero asignarle un valor a X, este 4D, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, fíjense que ahora si yo presiono punto, no me aparecen los atributos, pero fíjense que sí me aparece en color negro, negrita, los métodos que yo le agregué a la clase, ¿sí? Estos que estaban antes, ya lo habíamos visto, que aparecen por defecto, pero en negrita aparecen los métodos que yo he creado. Fíjense que si yo pongo getX, me dice, como lo documenté, dice, devuelve el valor del atributo X. ¿Qué devuelve el valor de X? ¿Es lo que queremos hacer? No, porque nosotros dijimos que queremos asignarle un valor a X, ¿sí? Entonces me voy a ir al de abajo que dice, fíjense que si acá dice getX, no dice nada porque yo no lo documenté, ¿sí? Fíjense, recuerden que hemos trabajado con getX y setX. Si me voy a setX, fíjense que sí dice, ¿qué es lo que dice? Aunque está mal escrito, dice asigna un valor al atributo X. X, el parámetro X, es el valor asignado al atributo X. Por lo tanto, es este el método que yo quiero utilizar. ¿Ven? Por eso es importante que nosotros, mientras vamos programando, documentemos los métodos y los atributos que vamos utilizando, ¿sí? Así no vamos a tener duda de qué hace cada método. setX es el que nosotros vamos a utilizar para asignar un valor X, que entra por parámetro, al atributo X, ¿sí? Bueno, si yo pongo setX así, le tengo que pasar el valor que yo quiero asignar, el que dijimos que iba a ser 4D. ¿Se entiende? Vamos a guardarlo. Vamos a volver acá. Lo voy a corregir de paso. Fíjense, esto estaba mal escrito porque puse ahora lo pongo así, asigna. ¿Sí? Y supongamos que entonces yo quiero mostrar por pantalla, así como hice con Hola Mundo, quiero mostrar ese valor. ¿Sí? Voy a utilizar otra vez South, ¿sí? Voy a poner valor del eje de valor de X, ¿sí? Voy a poner así 2 puntos, y voy a poner más para decir que voy a agregarle algo, un punto, voy a llamar al objeto, y para mostrar el valor de X, fíjense que voy a ir de nuevo, voy a decir getX, y leo que dice devuelve el valor del atributo X. ¿Es lo que yo quiero hacer? Sí. Bien, entonces fíjense que de esa manera yo, ¿qué es lo que hice? Puse un mensaje de hola mundo, creé un objeto de la clase puntos, ese objeto se llama un punto, a un punto le asigné un valor en el eje X, 4D, o sea, 4.0, y después estoy mostrando un mensaje por consola que dice valor de X, y ¿qué le voy a pasar? Un punto getX, o decir, mostrar el valor que tiene X. Si yo ejecuto esto, fíjense que lo que hace es mostrar hola mundo, y decir valor de X va a ser igual a 4.0, es decir, el valor que le asigné, ahora lo estoy mostrando. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces de esa manera funcionan los métodos accesores, ¿sí? Si yo tengo voy a tener tantos métodos accesores como atributos tenga, ¿sí? O sea, si yo, es más, en realidad el doble. Por cada atributo, ¿sí? Privado, voy a tener dos métodos accesores, ¿sí? Uno tipo get y otro tipo set, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos, por ejemplo, es completarlo, ¿sí? Devuelve el valor del atributo i, ¿sí? El valor del atributo i, ¿sí? Y asigna, asigna un valor al atributo i. El parámetro i es el valor a asignar, ¿sí? Y bueno, entonces de esta manera ya hemos creado eso, ¿sí? Estaríamos cumpliendo nuestro. Fíjense que entonces en Java, ¿cómo funciona todo? Yo empiezo a crear. Creo la clase, ¿sí? Creo atributos, ¿sí? Creo constructores para poder crear objetos y creo métodos.
siempre a los atributos le vamos a crear sus métodos accesorios. Y entonces de esa manera yo acá puedo asignarles valores, ¿sí? Por ejemplo, podría ser lo siguiente, un punto. Ahora vamos a asignarle el valor a i. Fíjense, asigna el valor atributo i. En este caso le vamos a pasar 0.d para indicar que. Y también si quiero lo puedo mostrar, simplemente para confirmar, ¿sí?, que lo asignó. Voy a poner más un punto get i, ¿sí? Así funciona Java, ¿sí? Yo creo atributos, creo operaciones. Para acceder a las operaciones tengo que usar el punto, ¿sí? Y de esa manera en la lista me va a mostrar los métodos disponibles, que en este caso tengo 4, ¿sí? Y esos 4 lo utilicé en este ejemplo. ¿Vamos? Bien, vamos a ir un poquito más lejos ahora, ¿sí? El problema nos decía nosotros que tenemos que mostrar la distancia entre dos objetos de la clase punto. Es la distancia lo que hay que mostrar, ¿se entiende? Es la distancia. Bien, entonces para lograr eso, primero tenemos que saber cómo se calcula la distancia entre dos puntos, ¿sí? Tenemos que saber cómo se genera la distancia entre dos puntos, ¿sí? Si no lo sabemos, tenemos que buscarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podrían hacer ustedes? ¿Sí? Siempre ayudándose, digamos, ¿sí? Porque lo tienen que investigar. Distancia entre dos puntos, ¿sí? Fórmula en dos dimensiones, ¿sí? Y entonces ustedes se van a dar cuenta que acá les aparece, por ejemplo, cómo hacer esto, ¿sí? Y fíjense que les va a parecer que la forma de hacerlo es algo que seguramente ustedes ya conocían, ¿sí? Fíjense. Ahí está. Que en este caso nos la está mostrando. A ver si lo puedo. Vamos a ver. Nos la muestra. Entonces vamos a buscar otra página. Y vamos a ver por acá. Que nos está mostrando de Curret. Vamos a ver si podemos utilizar esta. Ahí está. ¿Sí? Esta es la forma. Fíjense. Nos está diciendo que si nosotros queremos encontrar la distancia entre dos puntos, como es simplemente lo que tenemos que hacer, aplicar el teorema de Pitágoras. Nosotros hacemos el valor del segundo punto en el eje X menos el valor del primer punto en el eje Y, X, ¿sí?, elevado al cuadrado, más la resta entre los dos valores del eje Y, ¿sí? Eso, raíz cuadrada. ¿Se entiende? ¿De dónde sale esto? De aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería una forma de resolver esto? ¿Sí? Bueno, tenemos que tener los dos puntos, ¿sí? El primer punto, ¿sí?, tendría este valor en el eje X y este valor en el eje Y. El otro punto tendría este valor en el eje X y este valor en el punto Y. Le aplicamos esta fórmula y obtenemos la distancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolveríamos este problema? Bueno, acá tendríamos que aplicarlo, ¿sí? Una opción sería venir acá y decir, bueno, voy a crear otro objeto, porque vamos a necesitar dos objetos. Otro punto, ¿sí? Otro punto. Y si lo quiero crear, obviamente tengo que usar, ¿sí?, el constructor. Este objeto es distinto a este objeto. En este objeto nosotros ya hemos definido sus valores en el eje X y sus valores en el eje Y. En este, no. Por lo tanto, deberíamos hacer exactamente lo mismo. Otro punto set X, supongamos 1D, ¿sí? Y en el eje Y sería otro punto set Y, por ejemplo,
5D. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuál sería la distancia entre ambos? Bueno, yo tendría que crear una variable que represente la distancia. Por ejemplo, doble distancia. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Bueno, a lo que recién vimos. A esto. ¿Sí? A esto que está acá. Entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, primero tengo que hacer la raíz cuadrada de esto. ¿Sí? La raíz cuadrada de esto. ¿Sí? En Java, si yo quiero calcular la raíz cuadrada de un valor, puedo utilizar la clase math. ¿Sí? La clase math, ¿sí? Tiene una operación, ¿sí? Que no se llama sqrt, que fíjense que si lo leemos en clean, devuelve, ¿sí? El valor positivo redondeado, ¿sí? De la raíz cuadrada de un valor, ¿sí? Doble, ¿sí? O sea, yo le voy a pasar el valor doble a, y de ese valor a me va a calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Y me lo va a devolver como un tipo doble. O sea, esto que está acá significa eso, ¿sí? Es como lo que estuvimos viendo, ¿sí? Recordemos, si yo vuelvo a generar esto, cuando puse set, fíjense qué es lo que hacía, ¿sí? Yo recibo un valor X, ¿sí? Y se lo asigna a X, y no devuelve nada, ¿se entiende? Es lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, acá está el último, se muestra lo que devuelve, ¿sí? Y acá se muestra el nombre del método, y acá los parámetros. Y acá está la descripción, ¿sí? Si yo hago get, es lo mismo, fíjense. Acá lo que devuelve, ¿cómo me lo devuelve? Como un tipo doble, ¿sí? Bien. Entonces, acá vamos a poner de nuevo, dijimos que vamos a ponerle, bueno, 1.d, ¿sí? Y acá en distancia, entonces yo dije que le iba a utilizar la clase math, ¿sí? Math con el método sqrt, lo que me hace es devolver la raíz cuadrada de un número, de un valor que le tengo que pasar a, que sea en nuestro caso que sería todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto. Es decir, si quieren, lo podríamos resolver primero, previamente, aunque podríamos hacer una sola lista. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La suma. ¿Sí? Bueno, entonces voy a ver, voy a poner así, doble suma, que tiene que ser igual a dos valores. ¿Sí? ¿La socio se repitió? Sí. Dos valores, ¿sí? De la suma. Chicos, estoy... Hola, socio. Chicos, trabajando. ¿Cómo estás? La nene, nanita, bueno. Te amo y la asoció. Hola, la nanita se petó. Bueno, entonces dijimos que acá lo que tenemos que hacer. Entonces dijimos que lo que tenemos que hacer acá es sumar las dos distancias, ¿sí? Que serían esto, ¿sí? Esto más esto, donde esto aparte es una diferencia y esa diferencia está elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo sería? Yo tengo que restarle x2 menos x1, ¿sí? Que sería algo así, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que restar? El x2, y ese quién lo tiene, otro punto getX. Eso menos un punto getX. ¿Vamos? Mamá. Todo eso. ¿Y mamá? Joaquín, da para allá. ¿Sí? A eso lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Cómo elevamos algo al cuadrado? O lo multiplicamos dos veces o utilizamos la clase math, ¿sí? Y tiene un método que se llama POW, ¿sí? POW, donde le paso, fíjense que dice, devuelve el valor del primer argumento elevado a la potencia del segundo argumento, es decir, a elevado a la b, y devuelve un doble, ¿sí? Entonces, si yo pongo el POW, ¿qué sería lo que tengo que poner como argumento? Esto. Otro punto menos
un punto getX, ¿sí? Lo pongo acá. Ahí está, ese es lo que sé, ¿sí? Y acá tengo que decirle a qué lo elevo, que va a ser al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿qué parte? Sería esto. Esta pequeña parte es lo que yo hice. Resté otro punto, punto getX, menos un punto, ¿sí? getX, y todo eso elevado al cuadrado mediante el matplotlib, ¿sí? ¿Estamos? Yo podría, eso es lo que yo tengo que sumar supuestamente. Entonces esto, por ejemplo, lo vamos a poner así. Potencia primer término, ¿sí? Ahora vamos a hacer la potencia del segundo término, ¿sí? Lo voy a copiar. Potencia segundo término, que es aquí, fíjense que es el valor de i de otro punto menos el valor de i de un punto y también elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que tendría que cambiar? Bueno, acá sería otro punto y en lugar de getX, porque ese me devuelve el valor, ¿qué me devuelve getX? El valor del eje, del valor en el eje X, yo tendría que poner getY, ¿sí? Y acá tendría que hacer exactamente lo mismo. Punto, punto, getY. Todo eso es lo que queda elevado a la potencia, ¿sí? A ver, vamos a ver. Acá me está tirando un error. Sí, me está tirando un error por este. Acá está, ¿sí? ¿Estamos? Potencia el segundo término, matplotlib, ¿sí? Otro punto, getY, un punto, getY elevado al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a poner como comentarios. El primer término elevado a la potencia, 2. El segundo término elevado a la potencia 2. ¿Sí? Entonces ahora hay que generar la suma, ¿sí? Doble suma, que va a ser igual a potencia del primer término más la potencia en el segundo término. ¿Estamos? ¿Sí? Suma de términos, ¿sí? Entonces acá recién hemos cumplido que tenemos esto más esto, porque esta es la potencia del primer término, esta es la potencia del segundo término, esto sería la suma de potencias, falta aplicarle la raíz y eso asignarlo a distancia, que es lo que está escrito acá. Distancia va a ser igual a lo que devuelva la clase mat, raíz cuadrada de quién, de suma. Y entonces ahí yo voy a tener, ¿sí?, el valor positivo de la distancia, ¿sí?, que hay entre ambos puntos, ¿sí? Entonces yo podría hacer así. So, la distancia entre un punto y otro punto es más distancia, ¿sí? Veamos. ¿Se entiende? Fíjense que ya enseguida lo vamos a mostrar con detalle, pero acá ya estoy utilizando operadores aritméticos. Acá tengo resta, ¿sí? Acá tengo suma, ¿sí? Son operadores aritméticos, ¿sí? Vamos a ver qué operadores aritméticos puedo utilizar Java. Y estoy utilizando clases del paquete del JDK, ¿sí?, que está acá adentro, ¿sí?, del JDK, que me permite realizar algunas funciones, es decir, llamados métodos, ¿sí? Esto es llamar a otros métodos que ya realizan la acción y que nosotros simplemente lo utilizamos, ¿sí? Simplemente lo utilizamos. Si yo ejecuto esto, le doy run, botón derecho, run file, fíjense que me calcula, ¿sí?, que la distancia entre los dos puntos es esta que está acá, 5,83, ¿sí? 5,83.
¿Qué es lo que hace? Me muestra el valor del eje, el valor en el eje X y en el valor del eje Y del primer punto, calcula la distancia y me muestra la distancia. En ningún momento estoy mostrando los valores en el eje X y en el eje Y del otro punto porque no lo hice, no me lo mostró. Y aplicando la fórmula me devuelve esto, ¿sí? Nosotros después de que lo conozcamos tenemos que verificarlo. Por ejemplo, podemos utilizar un verificador. ¿Sí? Podríamos utilizar acá, fíjense que podemos utilizar esto para ver si está funcionando. Vamos a utilizar los mismos valores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a cargar el primer punto, lo vamos a cargar con 7 y 5, y el segundo con 4 y 1, y nos debería dar el mismo resultado para verificar que no es lo que hicimos está bien, ¿sí? Entonces vamos a cambiar un poco, ¿sí? Vamos a usar 7 y 5 para el primer punto, acá, 7 y 5 para el primer punto, y para el segundo punto vamos a usar 4 y 1, ¿sí? Es decir, 4 y 1, ¿sí? Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo, run file, y me devuelve 5. Es decir, lo que me tenía que dar, por lo tanto, es una verificación de que lo que hicimos está bien. Podríamos utilizar otros ejemplos y verificar que estén bien. Digamos, en este caso no hay, pero podríamos utilizarlo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma en que utilizamos, ¿sí? Dijimos que tenemos métodos, algo más para agregar de esto, ¿sí? Que yo cuando utilicé la clase mat, la escribí y la tuve que importar, ¿sí? Fíjense que la tuve que importar para poder utilizarlo, ¿sí? La tuve que importar, la clase mat, ¿sí? Si yo lo pongo así, pongo mat, aparece, me dice que está en Java Lang, ¿sí? Entonces el paquete por estándar, entonces lo puedo utilizar, ¿sí? No iba a haber ninguna problema, entonces lo puedo utilizar, ¿sí? Que sería suma, punto y coma. También, como se habrán dado cuenta, todas las sentencias en Java terminan en punto y coma, ¿sí? Bien. Lo último con esto es decirle que si yo, por ejemplo, quiero calcular la distancia entre dos puntos cualquiera, yo te lo he escribido acá, lo escribí acá, ¿sí? Pero esta operación del cálculo, ¿sí? La operación del cálculo que hemos realizado de la distancia entre dos puntos es una operación que puede estar tranquilamente en la clase punto, ¿sí? Por lo tanto, debería ser otro método que esté acá. ¿Estamos? Entonces, esto que hemos puesto acá, ¿sí? Deberíamos poder nosotros escribirlo, ¿sí? Porque si no, cada vez que lo necesitemos vamos a tener que volver a escribir dentro de este programa. Acá lo vamos a utilizar una vez y si quiero calcularlo, por ejemplo, ahora quiero calcularlo al revés, digamos, entre otro punto y un punto, pues tiene que dar el mismo resultado, pero tenemos que volver a hacer cálculo todo de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, esto que está acá, esta operación en realidad tenía que estar en la clase punto, ¿sí? Entonces, este sería el primer ejemplo en el que nosotros vamos a crear un método a mano, ¿sí? Porque este lo hemos generado. Estos cuatro, el get x, set x, get y set y lo hemos generado nosotros en forma automática. Ahora este lo tenemos que generar nosotros en forma manual, ¿sí? Entonces vamos a crear un método public, ¿sí? Dijimos que tiene que devolver la distancia, por lo tanto vamos a utilizar un tipo de retorno, que en este caso va a ser double, ¿sí? Y le tenemos que poner un nombre, ¿sí? Obtener distancia entre puntos. ¿Estamos? ¿Sí? Y si yo quiero calcular la distancia entre puntos, ¿sí? Yo le tengo que mandar el otro punto con el que yo tengo que comparar, ¿sí? Es decir, yo tengo que mandar un punto por acá, porque ese punto va a tener valores en X y en Y, que son los que voy a operar contra mis valores de X e Y. ¿Se entiende? Esta es la parte que si se logra entender bien, digamos, estarían
quiere decir que podrían realizar cualquier tipo de ejercicio porque la lógica la entiende. A ver, si yo creo un objeto de la clase punto, quiere decir que ese objeto tiene valores en x y y. Pero si quiero obtener la distancia, tengo que recibir los valores x y y de otro punto. Por lo tanto, ¿por dónde lo voy a recibir a ese otro punto? Y tiene que ser como parámetro. ¿Se entiende? Entonces yo acá por eso pondría algo así. ¿Sí? O sea, el otro punto va a venir por parámetro y entonces yo lo voy a utilizar acá para obtener la distancia de respecto de esos valores x e y de otro punto con los valores que yo tengo, ¿sí? De x e y como objeto. ¿Sí? Bien, entonces ahí simplemente, ahí yo ya, por ejemplo, voy a tratar de sacar esto que está acá. Y voy a ponerlo acá y hacer los cambios que sean necesarios, ¿sí? Fíjense que cuando yo lo pongo acá, ¿sí? Me dice que los únicos errores que yo tengo aquí son un punto, acá me ponen con rojo, dice no existe un punto. Claro que no existe porque ya estamos dentro de ese objeto, entonces en realidad, fíjense que si yo saco esa parte, estoy llamando al método getX, que está dentro de la misma clase, y estoy llamando al método getY, ¿sí? Y entonces, acá yo creo la distancia y tengo que hacer un return de esa distancia. ¿Se entiende? Este método que yo estoy creando, también lo voy a documentar. ¿Qué es lo que hace? Devuelve la distancia entre el punto recibido por parámetro y entre el punto recibido por parámetro y los valores del objeto punto. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, otro punto contiene los valores de x e y, ¿sí? Y devuelve la distancia calculada. Entonces, en definitiva, ¿sí? Esto lo podemos escribir de otra manera para que se entienda mejor. Lo quise poner de una manera que, esta parte la quise poner de una manera que ustedes lo puedan entender, pero hago lo mismo, ¿sí? La potencia del primer término consiste en hacer una resta entre el valor x de otro punto que se obtiene por medio de getX y getX que devuelve, ¿sí? El método que invoco, ¿sí? Inclusive esto lo podría haber puesto de dos maneras distintas. Podría haberlo puesto así, menos x directamente. Fíjense que se pone en color verde, quiere decir que estoy restando el valor de x de otro punto menos mi valor de x. O podría haber puesto también así, x, porque también representa el atributo, ¿sí? Esas tres formas son válidas en este caso porque estoy refiriéndome al atributo x, ¿sí? Y acá estoy refiriéndome al atributo y. Luego de que lo calculo las potencias, las sumo, ¿sí? Luego calculo la distancia, que es con la raíz cuadrada de la suma, y como yo definí que este método devuelve la distancia, es decir, por medio de un double, utilizo la palabra reservar return para indicar qué es lo que devuelvo, en este caso la distancia. Entonces le devuelve la distancia entre el punto recibido por parámetro y mis valores de x e y. Así sería más correcto. Bueno. Entonces, si yo hago de esta manera, fíjense que entonces acá yo ya ahí, ¿cómo lo haría ahora para utilizarlo? Yo ya creé un punto, ya creé el otro punto,
tengo que mostrar la distancia entre ese punto, como los hice desaparecer. Acá, ¿qué tendría que hacer? Podría hacerlo de una manera, fíjense, podría poner un punto, obtener la distancia, fíjense, devuelve la distancia y le paso otro punto y eso devuelve, ¿sí?, la distancia, ¿sí? O podría ponerlo así, doble distancia igual a un punto get, obtener así y pasarle directamente la distancia. Y fíjense que si yo ejecuto esto, me devuelve el resultado, ¿sí? El resultado es el mismo, pero ahora lo he utilizado como un método. O podría haber hecho al revés, también fíjense acá, que es lo que decía, que si lo hacíamos de la otra manera, iba a tener que volver a escribir todo el código de nuevo, el cálculo de la distancia, pero simplemente acá hago otro punto, obtener la distancia y le paso un punto, ¿sí? ¿Estamos? El resultado, evidentemente, si nosotros lo ejecutamos, va a ser el mismo porque es la distancia que hay entre ambos. Pero fíjense que anteriormente lo hice desde un punto hacia otro punto y ahora lo estoy haciendo desde otro punto hacia un punto, ¿sí? Y no tuve que escribir de nuevo el código para calcular las distancias, simplemente los utilicé, ya está, al haber colocado el código dentro del método, ya está ahí. Entonces ya lo estoy utilizando. ¿Vamos? Bien. Eso por un lado. Bien. Esta sería la primera parte en donde vimos cómo crear clases, cómo crear atributos, cómo crear operaciones, cómo invocar, crear objetos de clases, cómo invocar los métodos de los objetos, ¿sí? Y cómo crear acá, cómo invocar los métodos que creamos a manos. Además, vimos cómo documentar el código, ¿sí? Y este es el primer ejemplo en donde hacemos uso de lo que sería el lenguaje de programación Java. En el siguiente video lo que voy a hacer es ver algunos ejercicios más, ¿sí? Por ejemplo, estos dos, ¿sí? Y ahí empezar para ahondar más sobre los conceptos de la programación, ¿sí? Cómo utilizarlo y cómo traducir los enunciados en clases, ¿sí? Y de esas clases, objetos y métodos, ¿sí? Y bueno, de ahí empezar a partir a lo que sería lo demás, digamos, ¿sí? Ya los management, ¿sí? Eh, Tengamos en cuenta lo último que hay que tener en cuenta, que para lo que hicimos nosotros hemos utilizado operadores Java, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Y acá operadores Java. Y bueno, acá vamos a ver que en cualquier lugar donde nosotros encontremos, vamos a ver los tipos de operadores. En nuestro ejemplo, nosotros hemos usado solamente operadores de tipos aritméticos, ¿sí? A ver si los tenemos acá. Acá aparecen, pero bueno, los aparecen con un ejemplo. Fíjense que tenemos los operadores aritméticos, la suma, que un ejemplo, eh, la operación resta, la multiplicación como asterisco, diagonal. Nosotros hemos utilizado suma y resta. Después tenemos otros operadores, el de asignación, que sí lo hemos utilizado, que es el que utilizamos para asignación de variables, ¿sí? Que tiene varias formas, que después lo vamos a ver, ¿sí? Y después vamos a ver también, en algún momento, vamos a ver los operadores de incremento-decremento y los de relacionales y lógicos, ¿sí? Eso sí los vamos a ver, ¿sí? Búsquenla en otras páginas, seguramente les va a aparecer mejor ordenados los tipos de operadores, ¿sí? Fíjense que están separados, expresiones operadores en Java, sé que lo van a poder ver en cualquier lugar, ¿sí? Fíjense, inclusive acá, como imagen, podemos ver tranquilamente que acá tenemos los operadores, ¿sí? Estos serían operadores relacionales, ¿sí?
fíjense, igual, este es para indicar igualdad, fíjense que son dos iguales en lugar de uno, porque uno solo es designación, este distinto igual, o distinto, perdón, ¿sí? Distinto, menor, mayor, menor igual, mayor igual, ¿sí? Y así vamos a tener todos los operadores seguramente que podemos utilizar en nuestro ejemplo, ¿sí? Lo van a poder encontrar y acá tienen ejemplo, ¿sí? Lo van a poder utilizar, ¿sí? Entonces en el siguiente video vemos eso y vemos si ya de esa manera pueden utilizar. Después les pido que me hagan consulta y con eso terminamos esta parte.